Buen día a todos. Mi nombre es Verónica, formo parte del área de sustentabilidad de puertos y antes de comenzar con la capacitación del día de hoy, vamos a dar una introducción. Puertos es un desarrollo urbano llevado por Propiedad Anónima, el cual va incorporando distintos criterios de sustentabilidad. Uno de los criterios es la Reserva Ribereña, ubicada sobre la costa del río Luján, la cual cuenta con una superficie de 60 hectáreas, en las cuales se preservan las condiciones naturales originales previas al desarrollo de la ciudad. Tenemos producción propia de chips y compost, los restos leñosos y otros materiales provenientes de la poda y mantenimiento de espacios verdes son recolectados en forma diferenciada y transformados en chips de madera y compost para su uso en jardinería. Relacionado a parquización, el diseño paisajístico da preponderancia a las especies autóctonas que por estar adaptadas al entorno tienen menor requerimiento de agua y también de mantenimiento. Respecto a lagos, los mismos están diseñados para poder acceder por vía acuática a cualquier punto de la ciudad. Respecto a movilidad, Puertos cuenta con bicisendas y sendas aeróbicas que conectan los principales puntos de la ciudad, y también tenemos un sistema de bicicletas de uso público y gratuito. Respecto a abastecimiento de agua, las redes de agua potable y de riego son independientes y esto permite cada tipo de uso. Respecto a residuos, la recolección diferenciada de los mismos hace posible el reciclaje de materiales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal, y además se promueve lo que es el compostaje en el hogar. Respecto a nuevas tecnologías, en los edificios de uso común se incorporan materiales y tecnología que ayudan a reducir consumos, reutilizar el agua, generar energías renovables y aprovechar mejor los recursos naturales. Y por último, relacionado a construcción sustentable, en Puertos cada casa es calificada en función de los criterios de sustentabilidad aplicados y los propietarios acceden a diferentes beneficios por incorporar diseño, tecnología, materiales y elementos sustentables en la construcción. Contamos con un centro de sustentabilidad donde se pueden contactar con distintos proveedores relacionados a tecnología y productos para la construcción, y además participar de charlas y talleres que en este momento se están dando de manera online. Aprovecho para avisarles que en el formulario de inscripción todo lo que son las capacitaciones del mes de agosto, así que ingresando al mismo pueden anotarse. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y también a través de nuestro correo electrónico sustentabilidad@puertos.com.ar, y me pueden consultar sobre el programa de calificación y cronograma de talleres que vamos renovando mensualmente. Y le voy a dar la bienvenida a Mariano, de IDERO, quien nos va a hablar hoy de la construcción y la industrialización de la. Bueno, buen día, muchas gracias. Gracias a todos por conectarse, a Verónica y a Puertos por este espacio, que siempre es bueno tener estas instancias de difusión y de intercambio entre todos. Así que voy a compartir pantalla para arrancar con la presentación. Bien. Nosotros somos IDERO Arquitectura, que somos parte del Grupo Salvatore. Grupo Salvatore es un conjunto de empresas que tiene más de 25 años de trayectoria en el área industrial en nuestro país, generando valor, generando industria. Y hace unos 4 años que estamos en la división de IDERO Arquitectura trabajando muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la integración de la industria y la arquitectura. Primero les cuento un poquito qué hace el Grupo Salvatore y cuando viajamos, somos uno de los principales proveedores de todo lo que tiene que ver con estructura metálica de los metrobuses, tanto en AMBA como en Santa Fe, en Neuquén. Estamos presentes en las plazas con nuestros cercos, nuestras instalaciones con la división de TDL para todo lo que es rejillas y cercos, y la división de Murbano en todo lo que es instalaciones de más de uso público, las pasarelas en los parques como la que vemos. También, digamos, como muestra de nuestra capacidad industrial, fuimos quienes construyeron, fabricamos el techo del estadio multipropósito del Parque Roca,
con los pórticos de la dimensión que ustedes pueden apreciar, la capacidad industrial que tiene Idero para resolver las obras, ¿no? También estamos por suerte, también estamos junto a nuestras maravillas naturales. Nuestros pisos de rejilla son los que integran las pasarelas del Glaciar Perito Moreno, de los Alerces también. Y con la división de Idero Solar somos uno de los principales proveedores de todo lo que tenga que ver con solares para el área de desarrollo de energía solar fotovoltaica. Hidroarquitectura es la división que se encarga de la ingeniería de la arquitectura. Nosotros tenemos un propósito muy firme y es aportar justamente ese diferencial. Y por eso nos gusta hablar de industrialización en la construcción. Una de las primeras industrialización es la confiabilidad tecnológica. ¿A qué me refiero con confiabilidad tecnológica? Cuando determinado mercado evoluciona y va, como en el caso de los automóviles, a prueba y error y a inversión en tecnología y en desarrollo, productos de mejor calidad y con mayor tecnología. Este es un Forte de los años 20 y este es un Audi actual. Entonces, si pensamos que en más o menos 100 años, para hacer las cuentas rápidas, tenemos esa evolución en los autos, con la cantidad de tecnología que este auto representa, que tiene a niveles de seguridad, de confort, etc. Nos preguntamos también qué pasa. Esta es una foto de los años 30, de una casa que está modularizada y siendo transportada para poner en algún lado. Así como les mostré el Forte de 1920 y les mostré el Audi de ahora, me gustaría poder mostrarles también qué pasa con la evolución desde la década del 30 hasta ahora. Pero bueno, evidentemente hay algo que no está funcionando muy bien porque no tengo una foto, valga el chiste, que pueda representar eso en términos de peso cuantitativo en el ámbito de la construcción. Evidentemente, ahí hay algo que está fallando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos proponemos? Transferir todo el conocimiento y la forma de trabajo del área industrial hacia el área de la construcción. Para eso es necesario tener principalmente dos aspectos. Uno, capacidad industrial, capacidad de desarrollo físico, de tener un lugar donde poder fabricar las cosas, con maquinaria, con equipamiento, con gente. Y también contar con toda la parte de soporte y de apoyo en todo lo que tiene que ver con software y todo lo que tiene que ver con programas, tanto de cálculo estructural como de diseño y de modelado. Hoy está claro que el dibujo va hacia lo que es BIM. Lo hacemos en forma natural, porque cuando fabricamos un elemento complejo, como por ejemplo los pórticos del techo del estadio multipropósito del Parque Roca, no hay demasiada tolerancia, digamos, no hay demasiada posibilidad de error. Entonces, estamos muy acostumbrados a que nuestra forma de trabajo tenga que ver con esta interacción permanente entre el diseño y desarrollo de ingeniería, y con la capacidad real física de construcción. Eso nos lleva a poder decir, bueno, evidentemente plasmamos todo esto en proyectos actuales. Recién les mostraba en la imagen anterior el modelado, que tiene que ver, en este caso, el modelado estructural de una ampliación, de agregarle un sector a un edificio. Este edificio que vemos acá es un proyecto que está en curso en la ciudad de Buenos Aires, del
del arquitecto Sergio Topor, donde el edificio que vemos en blanco es una antigua fábrica de hielo que se está reconvirtiendo entonces en un edificio de departamentos. ¿Por qué les muestro esto? Primero, porque plasma esta posibilidad, y porque hay algo importante que tiene que ver con la integración de los elementos nuevos que permite duplicar el volumen de ese edificio con elementos metálicos, con estructura metálica, y el valor que tiene poder reciclar y reutilizar un edificio existente. Ese edificio ya le da cierto carácter al barrio, ya la gente está acostumbrada a que integrar esto realmente para nosotros también es un valor muy interesante que va un poco más allá de proponer algo muy novedoso o una construcción súper moderna. Toda esta integración tiene que ver justamente con lo que les decía recién, con el acero. Digamos, estos son elementos constitutivos de una casa, ¿no? Y lo integramos y podemos hacer que en el montaje coincida todo con todo. Acá desde el edificio de un proyecto de departamentos en la calle Darwin, Capital, seguramente muchos de ustedes la hayan visto. Ya está mucho más avanzado que esto. Me gusta la imagen de la estructura metálica blanca. Y, perdón, voy a volver al anterior. Como muestra de todo esto, les quiero mostrar un video muy breve de lo que fue la campaña que hicimos de donación de módulos para todo el tema de COVID y poder generar espacios de atención primaria en hospitales. Y en este timelapse, que no está trucado, ustedes van a poder ver que en 2 días podemos armar un módulo de 180 metros cuadrados con toda su instalación eléctrica y de climatización funcionando. Digamos, esto que les vengo diciendo, que es la capacidad que hay que tener industrial por un lado, perdón, se me fue la presentación, y de ingeniería de detalle. Bien, ese timelapse que es muy veloz da justamente cuenta de eso, ¿no? La capacidad, y cuando prediseñado, digamos, diseñado y prefabricado en planta, llega a sitio con la secuencia correspondiente y con la posibilidad de montar con la velocidad que se muestra en este video. Claramente nosotros ahora lo que hacemos, queremos proponer esto en nuestra línea de casas, ¿no? Es lo que estamos trabajando junto con Puertos también. Y así es como integramos todo este tipo de cosas y aparecen elementos que son clave, que es el panelizado, por ejemplo, de muros. Aquí en este caso vemos una casa con la estructura ya montada y el proceso de muros. Y hay dos maneras, realmente hay dos formas de encararlo. Uno es pensar, diseñar y fabricar volumen, es decir, trabajar en 3D, donde yo a mi casa la corto en determinada cantidad de cubos o de prismas y los transporto ya, y después los uno. Y la otra es la de trabajar en 2D, que es la de generar secciones de muros, techos y estructura por separado y armar y pensarlo como si fuera una suerte de kit, en la que yo tengo un montón de piezas prediseñadas y puedo montarlas en sitio. Generalmente por las características de nuestras rutas, por las características de los costos de logística, etc. Pensar siempre en 2D, aunque después quizás se termine transportando en 3D. Pero eso nos da a nosotros la posibilidad de ahorrar significativamente los costos de transporte.
Acá este es el caso, una foto de un transporte de muros ya con mayor nivel de acabado y incluso de carpinterías colocadas. Cuando hablamos de industrialización podemos hablar también de certeza económica. Naturalmente, yo les estoy diciendo que la industrialización hace que nuestras tolerancias de error estén en el orden de los milímetros, que si yo diseño una unión entre una columna y una viga, esa unión es abulonada, evidentemente tiene que coincidir el diámetro del agujero de uno con el otro para que pase el tornillo. Entonces, eso, llevado a lo económico, hace que nosotros podamos diseñar, cotizar lo diseñado, y una vez que el acuerdo está hecho con el cliente, el precio es cerrado. Entonces, la certeza económica es que yo voy a vender una casa o un edificio, lo que sea, que vale lo que se acuerde que vale. No hay sorpresas, no hay imponderables de, por ejemplo, cuánta arena voy a usar. Y eso es una ventaja realmente muy competitiva, porque el hecho de poder firmar un contrato en el que yo estoy entregando un bien determinado y definido a un precio cerrado es algo que en el área de la construcción es muy poco habitual que tengamos. Y también hay un aspecto que es la previsibilidad. La previsibilidad tiene que ver con qué. ¿Cuándo voy a disponer de ese bien? ¿En qué momento? Digamos, ¿qué tipo de bien y cuándo? Si yo les muestro esta caja, evidentemente todos sabemos de lo que estamos hablando, qué contiene, y eso que contiene yo lo elegí de antemano. Entonces, ¿qué pasa? Los invito a imaginar si, en el caso de que hagamos una boutique de un auto de alta gama, como vemos la foto, en lugar del auto esté la casa. Si yo puedo elegir la casa por catálogo, puedo definirla de antemano, puedo acordar con la empresa constructora las características técnicas, las características de elementos, de aislación térmica de envolvente, de tipo de carpintería, de colores. ¿Sí? Eso es previsibilidad. Disfruto la casa que compré en el barrio, sorpresa. También un aspecto que creo yo que en los momentos en los que estamos es ineludible y que tiene que ver con la eficiencia energética. Cuando y se industrializa, tiene una posibilidad muy alta de aumentar los estándares de eficiencia energética por el tipo de elementos que usa, ¿no? Básicamente. La construcción en seco tiene la posibilidad de sumar elementos que cumplen una función específica con mayor precisión en la construcción tradicional, donde esas funcionalidades por ahí son un poco más mezcladas. Entonces, todos nuestros 59 de la provincia de Buenos Aires cumplen con todos los estándares de las normas IRAM de acondicionamiento térmico. Por supuesto, cumplen con todo lo que Puertos propone respecto de eficiencia, de eficiencia energética. Y les voy a mostrar ahora, simplemente como ilustración, una propuesta, digamos, simulada en el software de la 11900, de la IRAM 11900, para un modelo de casa situado en puertos, y fíjense que, por ejemplo, los requerimientos de refrigeración para los meses en los que hay demanda, en enero hay, en febrero cae, y ya lo que es marzo, noviembre y diciembre, el valor es 0. ¿Eso qué me está diciendo a mí? Que los valores de aislación térmica del envolvente realmente son muy buenos, y digamos, la energía que yo voy a necesitar en mis equipos de climatización es muy baja.
tenemos como posibilidad de certificación internacional, poder certificar la normativa EDGE, que es una iniciativa del Banco Mundial para mercados como el nuestro. Y entonces también hicimos el ejercicio de poder mostrarles a ustedes, es un ejemplo teórico, de cómo se refleja en esta certificación las características de eficiencia energética de nuestros modelos. Y en el caso de energía, como vamos en la Firmina, estamos en el orden del 57% de ahorro de energía respecto de un modelo base equivalente en construcción tradicional. De energía embebida en materiales, esto significa la cantidad de energía que se necesita para fabricar ese material. También está es el 56%, casi lo mismo que en el caso de energía. En el caso de energía es para uso y climatización, en el caso de energía embebida en materiales tiene que ver con la deuda que tiene esa casa respecto de la cantidad de energía que empleó. Y en el caso del agua, es 17% con una propuesta muy conservadora de utilizar aireadores en las canillas, doble descarga en inodoros, etc. El estándar de EDGE, para poder cumplirlo, establece un mínimo de un 20%. En el caso de energía estamos, en el caso de materiales, en el orden también del 56% y agua del 27%. Es decir que nuestras casas y las propuestas que tenemos nosotros para los modelos de casa que tenemos en puertos, certifican sin ningún problema en el caso de querer hacerlo bajo la norma EDGE. Hablando un poquito más de sostenibilidad, lo primero que decimos es que el acero es 100% reciclable. La estructura de la casa es una estructura toda bulonada. En el proceso constructivo no utilizamos soldaduras en sitio. Llevamos elementos que sí tienen soldaduras hechas en planta bajo controles de calidad mucho más rigurosos de lo que puede ser una soldadura en sitio. Y todas las vinculaciones son abulonadas. Entonces, de esa edificación es virtualmente desarmable, transportable, relocalizable, y llegado el caso, el acero se vuelve a fundir y se vuelve a utilizar. Esa es la característica fundamental de nuestra propuesta que tiene que ver con el acero. Respecto al impacto en el suelo, como son construcciones mucho más livianas respecto de la construcción tradicional, tenemos fundaciones de menor dimensiones, lo que lleva a menor utilización de hormigón, menor utilización de hierro, menor costo de movimientos de suelo, porque evidentemente la maquinaria y el tiempo de mano de obra necesario es menor, y algo no menor es el menor deterioro de capa fértil, es decir, no voy a maltratar el suelo de mi lote, no voy a maltratar el suelo donde vaya a ir ese edificio, con exceso de maquinaria compactando y rompiendo, etc. Voy a tener, existe la posibilidad de que las casas sean elevadas, es decir, que la losa en lugar de estar apoyada sobre el suelo esté elevada y haya un espacio de aire entre el piso y el piso de la casa, digamos. Eso es importante de tener en cuenta. Y acá me detengo en lo que es el tiempo. Primero, en el caso de una obra en la que ya tenemos el lote, vamos a iniciar los trámites de habilitación, vamos a ver una serie de cuestiones administrativas y luego de esas cuestiones administrativas de preparación del sitio. Mientras todo eso sucede, nosotros vamos fabricando la casa en nuestra planta.
ahí ya tenemos una superposición de tareas que en la construcción tradicional no la tenemos porque es lineal. Primero se tiene que dar poder habilitar para poder acondicionar el lote para empezar a construir. Entonces, mientras esas tareas se van dando en simultáneo, nosotros vamos preparando la casa. Cuando la casa llega, al ser algo que está diseñado al detalle, es un proceso de montaje, no es un proceso de construcción donde hay algo que yo le tengo que dar forma. Es algo que ya viene predefinido, lo bajo del camión, lo voy ensamblando en la secuencia correspondiente y no hay posibilidad casi a la improvisación. ¿Esto qué hace? Que en sitio el tiempo de permanencia de la constructora es mucho menor. Entonces, voy a tener una reducción significativa de polución sonora, ¿sí? Voy a tener también una reducción significativa de polución del aire porque sobre que tengo menos tránsito son elementos que ya vienen fabricados y de construcción en seco. Digamos, no existe, digamos, la polución por polvo de ladrillo, por polvo de cemento, por lo que sea. Se reducen los riesgos de accidentes porque todo es más ordenado, todo es más limpio, todo tiene determinada frecuencia, a descargar los camiones como se me ocurre. Reduzco el uso de vehículos y maquinaria, tanto para el montaje como para también el traslado de personal, porque estamos hablando que el ciclo completo de obra es en la mitad de tiempo de lo que será una obra tradicional. Eso es más o menos, independientemente del tamaño de la construcción, siempre la relación es más o menos la mitad de tiempo. Y también algo muy importante, y que tiene que ver con la certeza económica que les hablaba antes, es el tema de los desperdicios. Sin entrar en polémicas mayores, pero les hago esta imagen. Entra un camión con materiales a mi obra, se construye, automáticamente hay un volquete que se está llenando con los desperdicios de eso que se está construyendo. El albañil levanta las paredes de ladrillo, a ese ladrillo le hace un revoque grueso, y en ese momento aparece el sanitarista o aparece el electricista y dice, ah, por acá yo tengo que pasar mi caño. Corta esa pared, genera desperdicio de un elemento que yo compré nuevo, porque el ladrillo lo compré nuevo, el cemento lo compré nuevo, la arena lo compré nuevo y pagué la mano de obra correspondiente para que esa pared con ese revoque estuvieran levantados. Entonces, si nosotros nos hacemos esta imagen en la cabeza de que entra un camión con materiales, hay un proceso que se sucede en mi obra y automáticamente hay otro camión que sale con desperdicios, hay algo en eso que no está bien. Para no, digamos, para no ponernos a hilar fino, propongo un 25% de desperdicios con un signo de pregunta, dejémoslo a ver que cada uno lo investigue. Pero ¿qué pasa si yo conceptualmente digo que todo lo que pago, que todo lo que compro, llega en un camión y se transforma en mi casa? ¿Va a haber desperdicios? Sí, por supuesto. ¿Cuántos? No les puedo asegurar por experiencia que en una casa de 180 metros cuadrados no se llega a llenar un volquete. En toda la obra, desde que llegamos hasta que nos vamos. Un volquete. Esto no es menor, porque tiene que ver con el precio acordado. Tiene que ver con que yo dije, esta obra vale lo que vale. Bien, vale 50. Me entregaron la llave, yo me instalé en la casa y mi casa valió 50. ¿Por qué? Y fundamentalmente porque no hay imponderables y porque no hay desperdicios. Además del aspecto económico, esto tiene un aspecto ambiental muy importante, porque no estoy generando residuos que ni siquiera tengo la posibilidad de controlar qué hago con esos residuos muchas veces. Se llena un volquete, el volquete se va, y sabe Dios a dónde van a parar esos residuos, ¿no? Realmente nosotros
está bueno que pensemos estas cosas, y la industrialización propone estos aspectos que quizás no son tan fácilmente asociables a la industrialización, y sí otras cosas. Pero fundamentalmente estamos hablando de calidad de vida. Calidad de vida para quien es dueño de esa construcción, calidad de vida para el entorno, calidad de vida para los vecinos, calidad de vida para el vecino del vertedero que va a empezar a recibir menos, por supuesto estamos hablando en términos conceptuales, menos residuos de obra a partir de que la industrialización tiene más lugar. Otro aspecto que tiene que ver con la sustentabilidad y la eficiencia energética es la integración de los distintos sistemas activos, tanto solares fotovoltaicos para generar energía, solares para agua caliente, sanitaria y calefacción, sistemas de tratamiento de aguas negras y de uso para riego. Yo puedo tener un sistema de depuración con lecho nitrificante donde aprovecho el excedente una vez que hay un proceso biológico que procesa los desechos. El excedente, el líquido excedente, automáticamente se vuelca para riego, para el césped, para plantas no comestibles, etc. La posibilidad de un sistema de recupero de agua de lluvia y la posibilidad también de la utilización de geotermia. Cuando nosotros hablamos de integración es que nos hacemos cargo de estas instalaciones y de estos adicionales. Esto quiere decir que de cara al cliente, Idero es quien responde por el sistema fotovoltaico, es quien responde por el sistema de geotermia. Esto también se da por la previsibilidad y por la confiabilidad tecnológica que yo estaba planteando al principio. Yo no puedo decir, entré a un edificio y que se arregle después para climatizarlo, que se arregle después para generar energía, digamos, no es conducente. Entonces, la integración y la propuesta es que seamos nosotros quienes somos responsables de cara al cliente en este tipo de instalaciones que son opcionales porque responden a los presupuestos, a los proyectos, a las intenciones de cada cliente de incluirlas o no. Bien, ya vamos cerrando esta idea. Tengo una sorpresa para después, una novedad que les quiero contar. Después de esto podemos dar paso a preguntas si las hay. Resumiendo, tenemos mayor confiabilidad tecnológica, porque son elementos que yo tengo que poder diseñar, y la construcción en seco tiene esto, que cada elemento cumple una función determinada. Tengo una certeza económica, porque sé que el presupuesto acordado es el que se va a cumplir. Tengo previsibilidad, ¿por qué? Porque sé cuánto tiempo de gestión voy a tener, cuánto tiempo de fabricación en planta va a haber, cuánto tiempo de montaje en sitio es el previsto. Aumento de la eficiencia energética, mayor nivel de sustentabilidad y mayor de integración de tecnología en el caso de los sistemas que recién mencionábamos. Entonces, esta es la propuesta de la industrialización y la capacidad, digamos, de poder construir con mayor nivel de calidad en menores tiempos. Es una situación que se da a nivel global en general. La industrialización hoy está teniendo una inercia, y está tomando momentum respecto de la construcción tradicional, porque todas estas ventajas que les vengo nombrando en la charla son las que propone la industrialización. Entonces, nosotros como empresa argentina tomamos también la decisión de ser parte de ese movimiento, de ser parte de esa tendencia, porque vemos todas las ventajas que tiene la industrialización. Imaginen ustedes que para un operario, para una persona que trabaja construyendo una casa, es significativamente distinto trabajar en un entorno controlado, en una planta,
donde tengo un horario fijo, donde tengo sanitarios dignos, donde tengo un comedor, donde no estaba expuesto a la intemperie, ¿sí? Donde la lluvia no es un problema, donde los vientos fuertes no son un problema. Y el tiempo en obra es mucho menor que en el caso de la construcción tradicional. El cliente que certeza y esas tres cosas son claves en la diferencia que tiene la industrialización para ofrecer. Vamos a estar trabajando en breve en Araucarias, así que para quienes sean parte de Puertos, y ya que Puertos es quien nos convoca a este espacio, les hago este comentario respecto de la posibilidad de ver una obra nuestra en breve en Araucarias. Bueno, ahora si quieren, perdón, alguna pregunta para responder, con mucho gusto, escucho. ¿Alguna pregunta respecto a lo que es el sistema de industrialización, montaje que tengan? La pueden dejar en el chat y la leemos. ¿Costo estimado? Los costos son similares, digamos, los costos son los mismos que los del mercado. No, la industrialización no es sinónimo de precios bajos, pero sí es certeza. Entonces, si la construcción tradicional, digamos, si el mercado habla de, solo como orden de magnitud, no sé, de $700 o de $800, $1000, digamos, el metro cuadrado, nosotros vamos a estar en esos valores. Con una ventaja financiera muy importante, que tiene que ver con el caso de inversión, el retorno es mucho más pronto. En el caso de una vivienda para uso personal, también el contrato cerrado y el precio acordado son inamovibles, entonces eso hace que haya una ventaja financiera también. ¿Tenés el costo de metro cuadrado aproximado? Bueno, recién lo dije, digamos, depende del proyecto, de la ubicación, etcétera, pero estamos en esos valores, en lo que el mercado generalmente se está moviendo. Bien, acá Cintia nos consulta, ¿cuál es la relación con los arquitectos? ¿Ustedes tienen un catálogo de productos o trabajan el diseño de cada profesional? Nosotros tenemos un catálogo de productos. En el equipo tenemos arquitectos y también tenemos colaboración con algunos estudios externos. Y justamente lo que propone la industrialización es la escala. Entonces, cuando es un proyecto grande, como puede ser un edificio de departamentos, como puede ser un edificio comercial o un complejo, un condominio, etc., ahí tiene real sentido poder trabajar con lo que propone un profesional. Cuando son proyectos de escalas menores, tratamos de adecuar nuestras propuestas a lo que, con la intención que venga el profesional y con la idea que venga el profesional, justamente para poder dar respuesta en términos de eficiencia y de planificación, como lo venimos planteando. Pero lo que no quita que estemos abiertos a la charla y a la consulta y a la interacción con cualquier profesional, cualquier arquitecto que quiera evaluar la posibilidad de trabajar con nosotros. Digamos, eso es
el diálogo y la conversación está siempre dispuesta y siempre con buena voluntad de encontrar la manera. También aprovecho para hacerles un comentario respecto de que cuando nos pasa que a veces viene un proyecto que algún profesional lo pensó y nos trae una idea, un anteproyecto pensado en construcción tradicional, es bastante más engorroso poder adaptarlo a una propuesta metálica. Entonces, si hay profesionales que les interesa esto y que los entusiasma poder probar, hacer la experiencia de una obra en metálica e industrializada, es mucho mejor que nos traigan la idea, nos traigan los bocetos, nos traigan los metros cuadrados, nos traigan la ubicación, y podemos trabajar en conjunto y ya desde un principio el anteproyecto pensarlo en metálico. Digamos, eso es algo que está bueno que lo sepan y que es, digamos, da mejores resultados para todos, para nosotros y para los profesionales. Mariano, acá nos consulta Carla, dijo algo de $70 aproximadamente no creo, ¿no? ¿El metro? ¿Puede ser? ¿$70? Sí. No, 700, $70. Era muy barato. No, claro, no, los precios de mercado son esos, digamos, los precios de mercado, 800, ahí hay que ver terminaciones, hay que ver detalles de cada proyecto, pero tampoco quiero decir que vale tanto porque hay cosas que responden a cada proyecto. Entonces, estamos en ese orden, entre 800 y $1000 el metro cuadrado. ¿Alguna pregunta más? Si tienen, la pueden escribir. Podemos habilitar el micrófono si lo desean también. ¿Cómo es la aceptación de la gente? Pregunta Carla. La aceptación de la gente es muy buena. Y ha cambiado muy velozmente en los últimos años. Si hace 10 años alguien hacía una propuesta de industrialización, hacía una propuesta de steel framing, digamos, de sistema en seco, bueno, estaba muy fuerte esta cosa que tenemos en la idiosincrasia los argentinos, que es la cosa monolítica, ¿no? Es la casa de ladrillo, que yo la golpeo y es maciza, y si yo hago la pecheo y no se mueve, digamos, eso significa que va a resistir cualquier cosa. Y por supuesto que eso es así, digamos, lo tenemos muy fuerte, lo tenemos muy arraigado. Pero, sorprendentemente, en los últimos años se aceleró la aceptación, se aceleró la curiosidad, se aceleró, digamos, quizás las generaciones más jóvenes, ¿no? Que se ponen a pensar en su casa y dicen, no, yo no puedo creer, no puedo pasar lo que pasó a mi familia, que construir la casa fue una pesadilla. El tío de fulanito, que casi que terminó en terapia por por la depresión, por la casa que empezó a construir y nunca pudo terminar y pensó que la iba a terminar en 2 años y se la terminaron en 4, digamos. Cuando la gente empieza a reparar en esas cosas, evidentemente empieza a buscar otro tipo de soluciones. Y cuando aparece en el escenario la eficiencia energética, cuánto voy a gastar de luz, cuánto voy a gastar de gas para tener mi casa en condiciones de confort térmico. Cuando todas esas cosas empezaron a aparecer en las conversaciones, se dio un proceso de acelere respecto del interés y de la apertura de la escucha sobre todas estas propuestas. Entonces, por eso también les decía que cuando la industria está en un momento de tomar impulso, ¿no? Justamente tiene que ver con esto también, con que hay usuarios que están diciendo, no, perdón,
Yo mi casa quiero que se construya muy rápido, no tener sorpresas, no tener imprecisiones, y en el lapso que se propuso. Así que hay un cambio, que se está dando un cambio de paradigma realmente muy interesante y que viene muchas veces de los usuarios finales y de las generaciones más jóvenes. Mariano, acá nos preguntan cómo sería la impermeabilización o la composición de una cubierta verde con el sistema. Observen los renders que proponían esa posibilidad. Las cubiertas verdes, no sé, quizás en el render a lo mejor fue confusa la interpretación, porque no hay un render con cubierta verde. Ah, perdón, sí, en el del industrial tiene en el edificio de Capital que les mostré, tiene una huerta arriba, sí. Estaba hablando ya apuradamente. La impermeabilización responde a la impermeabilización de las cubiertas que llevan esos casos, digamos. Puede ser con membrana bituminosa, más foil de polietileno, EPS, y luego el sustrato, hay que ver, digamos, hay que ver los espesores, hay que ver, en el caso del render de la propuesta del edificio, hay un sector con césped, y que eso va a tener una capa de sustrato muy finita, y después hay unos cajones colocados por encima para el tema de la huerta y eso. Pero responde a la buena práctica de la impermeabilización para el caso de cubierta verde. Carla nos consulta, admite la mixtura, mi casa es de ladrillo y me gustaría hacer la planta alta con industrializado para que sea más rápido, por esto que decís que se hace eterno y sucio al construir. Sí, absolutamente. Absolutamente. Y hay una ventaja comparativa que es el peso por metro cuadrado. Digamos, los elementos de la construcción industrializada son mucho más livianos que la construcción tradicional. Entonces, en el caso de una ampliación, y sobre todo en planta alta, generalmente esa ventaja tiene peso de decisión, porque además de los tiempos de los tiempos más cortos, de la no suciedad, digamos, de todas estas cosas, hay un componente ahí muy importante que tiene que ver con el peso que le estoy agregando a la construcción existente. Pero se integran perfectamente, no vas a tener ningún conflicto. Bueno, ¿tenemos alguna consulta más? A ver ahí, nos escribieron. Cintia dice, en mi opinión el diseño es lo más importante en una vivienda. Me interesa la industrialización aplicada a la arquitectura. También como opción, disculpa que insista con el tema del producto que ofrecen. Yo, por ejemplo, de ofrecerle a un comitente esta propuesta, ¿cómo puedo hacer para que se ajuste a mi diseño lo que ustedes ofrecen? Y en ese caso, el tema de negociación sería conmigo como profesional, ya que me estaría haciendo responsable de la obra general de mi cliente. Mira, nosotros tenemos como política general la de siempre estar abiertos al diálogo y, y poder encontrar juntos algo que, digamos, que tenga sentido, en este caso para el profesional, como ella plantea que se va a hacer cargo de la obra, eh, y que tenga sentido para todos, que tenga sentido para el profesional, que tenga sentido para nosotros, y que tenga sentido para el cliente. La manera de poder llegar de darte una respuesta a eso es que lo charlemos. Digamos, lo charlamos, vemos cuál es el proyecto, vemos cuán cerca o cuán lejos está de las propuestas que nosotros tenemos, y también estamos abiertos incluso a lo que a los niveles de determinación. Tenemos la capacidad y hacemos obra llave en mano, absolutamente terminada con todo. Ahora, también estamos abiertos a ser proveedores de envolvente. Nosotros podemos decir, mira, te damos la estructura, te damos muros, te hacemos lo que comúnmente llamamos, y a partir de ahí entra todo un capítulo que puede ser responsabilidad del profesional.
estamos dispuestos. Nosotros, incluso para proyectos con desarrolladores o para proyectos con otras constructoras que tienen otro volumen o que tienen determinada facilidad o determinada disponibilidad de algo, decir, che, mira, proveeme de esto, nosotros podemos aportar esto y realmente somos competitivos, bueno, genial. Nosotros te proveemos hasta acá, el acuerdo y el contrato va a decir hasta dónde nosotros nos hacemos responsables y de ahí en más quién es el responsable de las otras etapas. Estamos dispuestos a charlar y estamos dispuestos a escuchar y a ver cómo podemos encontrar soluciones efectivas para todos. Digamos. Es cuestión de charlar. Carla nos pregunta, ¿y si en una pared quiero abrir una ventana que no está programada, se puede, pensando en una reforma en unos años? La respuesta es sí. ¿Por qué? La mayoría, digamos, nosotros como les mostré algunas fotos que panelizamos los muros no cumplen función portante. ¿Sí? La estructura metálica es la que cumple esa función. Entonces, un muro, al no ser portante, tiene la posibilidad de ser modificado sin mayores problemas, porque no voy a estar modificando estructuralmente la resistencia de mi casa. Entonces, pensando en la posibilidad de que hay un muro que yo lo hago y a futuro le puedo poner una ventana, la respuesta es sí, digamos, con la precisión y con los recaudos del caso para hacer ejecutar una buena obra, pero no hay ninguna limitante porque los muros no son portantes. Y entonces, eso incluso nos da libertad de movimiento. Yo puedo distribuir la planta con mayor libertad, considerando las columnas que me aparezcan en el medio, que en el caso de una construcción donde los muros cumplen también esa función estructural. Tenemos una pregunta más. Al estar la estructura de acero en contacto directo con diferentes situaciones climáticas, ¿cómo regulan el confort interior? Lo digo por la transmisión de temperatura del acero en contacto con el sol, por ejemplo, o en climas muy fríos. Sí. Nosotros tenemos, siempre en el diseño, tenemos mucho cuidado con todo lo que tenga que ver con puentes térmicos. Y hay distintas soluciones, dependiendo de cómo se dé ese detalle constructivo, entre la estructura metálica y lo que puede, esa estructura, digamos, ese elemento metálico, lo que puede facilitar la transmitancia térmica entre el interior y el exterior de la vivienda, y cómo atenuar esas situaciones. Siempre tenemos el ojo puesto en eso y siempre tratamos de darle la mejor solución posible. Y en el caso de, haciendo referencia al calor, quizás tenga que ver con la exposición o con la posible, la exposición a que sea tocado y esté muy caliente o algo así. Los elementos metálicos, si hay una columna metálica y está caliente, digamos, y está, no sé, una columna que es de una galería, bueno, esa columna está caliente y responderá al entorno. Es decir, si estoy en un clima extremadamente cálido, bueno, todo lo que toque va a estar caliente. No, por supuesto, no superficie de contacto obligatorio directo, digamos. Un solado no lo voy a hacer de chapa metálica, digamos, si le da el sol y me quemo los pies, se me derritan las zapatillas. Digamos, eso, por supuesto que son cosas que están contempladas y hacen parte del ADN de nuestro diseño. No sé si va por ahí la pregunta, pero bueno, eso es, digamos, respecto de la conductividad térmica del acero. Perfecto, ahí respondió, muchas gracias. Bueno, Mariano, damos concluida entonces la capacitación del día de hoy. No sé si, bueno, querés dejarnos tu contacto, igualmente lo vamos a pasar por mail, pero si querés dejar algún contacto ahora como para que lo puedan anotar. Sí, se los escribo ahora en el chat porque Dale. no lo agregué error, en la filmina no está mi correo,
Les agradezco a ustedes por el tiempo, por haberse conectado, a vos, Verónica, y al área de sustentabilidad de puertos también, muchas gracias. Pero les dije que tenía una sorpresa y les quiero mostrar un producto que acabamos de lanzar, muy brevemente para que entren en la página y puedan interiorizarse, que es un refugio en estos estamos en casa al mismo tiempo y se superponen las tareas domésticas, de familia, de trabajo, etc. Y con una tendencia que aparentemente es algo que tiene que ver con un aumento significativo de home office. Pensamos nosotros como empresa de innovación qué solución podíamos brindar, y es así que desarrollamos el Zoombox, ¿sí? Que es un monoambiente plugin de alta calidad de diseño para el jardín. Esto es un módulo terminado full, con toda la instalación eléctrica, con bocas de cableado de red para distribuir internet, para colocar en cualquier parte del jardín, de la casa, y que permite convertirse en un consultorio, un escritorio, una oficina, etcétera. Digamos, todo con niveles de acabado premium. Tenemos acuerdo con marcas líderes en todo lo que tenga que ver con materiales. La propuesta de las aberturas es PVC con DDH. El revestimiento interior es de Patagonia Flooring. Digamos, tenemos una variedad de opciones de adaptación de este módulo. Incluso hay distintos tamaños también, que se adaptan mejor a la necesidad de espacio y de uso, pero nos parece realmente una solución innovadora y que da respuesta a esta pregunta, ¿no? Que de golpe digo, bueno, yo realmente necesito mi oficina eh, en casa, necesito un lugar, pero no me voy a poner en obra, no, por favor, me rompen el jardín, estoy un año, reniego, bueno. Todas esas cosas nosotros las resolvemos con un día de instalación. El montaje lleva un día, está pensado, como se lo planteé al principio, en 2D, puede pasar por un pasillo, puede pasar por el costado de la casa, no tiene que pasar por adentro. Se lleva todo, se arma, y en muy poco tiempo, y prácticamente sin obra, sin ruido, sin polución, disfrutamos de una oficina o de un consultorio o de un estudio premium en el jardín de casa, con un nivel de confort y de terminación es realmente muy bueno. Así que la propuesta está, si quieren chusmear la página, yo les agradezco nuevamente a todos. Hidroarquitectura como parte del Grupo Salvatore, y en el chat les voy a dejar mi mail. Muy bien, Mariano, muchas gracias por participar. Gracias. Gracias a todos. Saludos y nos vemos. Hasta luego.